Suena chino, a supermercado chino, el hipernicao, de Don Nicao, de la provincia de Nicao. Hipernicao, ¿qué significa hipernicao? ¿No? Esas palabras raras, ¿no? Bueno, es una palabra que usted la conoce y cuando yo se la diga, usted va a decir, ah, porque esta palabra tiene que ver en realidad, es una palabra en griega que en español se traduce como una frase. Hipernicao es una sola palabra que al español se traduce en una sola frase, pero es una palabra compuesta. Es la palabra que nosotros leemos en Romanos capítulo 8 cuando el Señor dice que somos más que vencedores. Hiperkinao significa más que vencedor, una palabra que se traduce en una frase. Hiperkinao está conformado por dos palabras en realidad en griego, la palabra hiper, que significa ir más allá, ponerse sobre algo. Hiper es ir más allá, ponerse sobre algo. Y la palabra nikao, que significa vencer, vencer. Y esto nos da la idea, esta expresión, que ser más que vencedor es una victoria absoluta, total, superior sobre una circunstancia. Ahora, esta victoria que el Señor nos asegura no me hace inmune a las pruebas. Qué macana. ¿Quién tiene problemas? Los que no levanten la mano ya les va a llegar, vienen solito vienen a la puerta. Pero no significa que yo sea más que vencedor, un hipernicao, y no tenga más problemas, no, todo lo contrario. Significa que frente a las aflicciones, a las luchas, a los problemas, a las enfermedades, a los peligros, no solo voy a triunfar sobre ellos, sino que ellos no van a afectar mi vida. Hipernicao significa que vos estás por encima de los problemas, aunque padezcas los problemas. Aunque vivas una enfermedad, aunque vivas un dolor, aunque estés pasando una circunstancia difícil en tu hogar, significa que vos vas a estar por encima de esos problemas y esos problemas los vas a vivir, los vas a pasar tomados de aquel que te dijo que sos un hipernicao. Decirle que está a tu lado, hola hipernicao. Somos hipernicao. Ahora, esto es lo que significa una victoria superior, una victoria por encima de lo que esté viviendo. Pero es interesante porque esta palabra hay que entenderla. Usted sabe muy bien, lo hemos dicho muchas veces en esta casa, yo no puedo tomar un versículo y hacer de ese versículo solo lo que yo quiera decirle. Va a ser zafarrancho, va a salir con cualquier verdura, va a salir metiéndose en líos porque un versículo suelto puede animar mi corazón, pero no puede significar lo que Dios quiere decir. Por eso esta palabra, hipernicao, más que vencedor, está en el contexto de la carta a los romanos y específicamente lo vamos a encontrar en el capítulo 8, pero viene de arranque del capítulo 7. Esta semana, tarea para el hogar, leer la carta a los romanos en dos versiones diferentes. Lea la carta a los romanos, pero estudie los capítulos 7 y 8. Porque cuando nosotros entendemos esta palabra en el contexto de la Escritura, de estos dos capítulos, decimos, gracias Señor, porque me da la oportunidad de alinear mi corazón, de ajustar mi vida y sobreponerme por encima de alguna circunstancia. Le voy a hacer una breve síntesis de estos dos capítulos, capítulos 7 y 8, que nos revelan en primer lugar la lucha que hay entre la ley y el pecado, la libertad en el espíritu y la ley. ¿No? El capítulo 7 de Romanos nos habla de lo maravilloso que es poder descubrir que podemos vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de gobierno, no hablamos de algo pasivo. El gobierno implica direcciones, el gobierno implica gestión, el gobierno implica decisiones. Entonces, el Romanos 7 nos da la luz, la esperanza de entender que podemos vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo, pero revela que la ley dada por el Señor, fue incapaz de llevarnos a eso, de poder vivir en libertad del Espíritu, sino que la ley fue dada por Dios para confrontarnos a nosotros mismos con nuestros propios corazones. Todo el mundo se afanaba hasta que Dios dijo no robarás. Entonces nos dimos cuenta que sacarle el pan al vecino no era bueno. Entonces la ley fue puesta por causa de nuestro pecado, pero esto hace que haya un conflicto en nuestro corazón. Y en Romanos 7, del capítulo 7, versículos 5 al 15 al 20, usted ve al mismo Pablo diciendo
Quiero hacer lo bueno, pero me sale lo malo. Pablo mismo, mire, si don Pablo decía que él luchaba en su interior entre la ley y el agradar a Dios, entre una ley que era la ley del pecado y el agradar a Dios, imagínense nosotros. ¿Cuántos luchan con esto? ¿Cuántos se han propuesto este año hacer cosas que iban a honrar a Dios y no lo hemos hecho? No es esto para juzgarnos, pero es una verdad, ¿o no? Luchamos en nuestro interior con algo que la Escritura llama carne. Y no se refiere a los osobuco, no se refiere a la falda, se refiere a esta carne. Se refiere en realidad a nuestra naturaleza humana. A nuestra naturaleza humana. La carne con naturaleza pecadora, egoísta, humana, natural, contiende con la obra del Espíritu en nuestras vidas. Por eso es que estamos ahí. Y cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando todo era sin Cristo, las cosas no nos parecían diferentes al resto de lo que hacía el mundo. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, tomamos conciencia de que hay cosas, el Espíritu trabaja en nosotros. Y comienza la gran lucha de querer dejar lo que estábamos haciendo y querer empezar a agradar a Dios, y nos tironea la carne, y nos tironea la naturaleza, y estamos ahí peleando nosotros mismos y no entendemos que debemos vivir bajo el gobierno del Espíritu. Este capítulo 7 concluye diciendo Pablo que solo mediante la obra de Cristo hay liberación para poder vivir en el Cristo, en Cristo y en libertad. Solo Cristo, aceptar el sacrificio de la cruz, arrepentirnos de nuestros pecados, salir de ese ciclo de pecado, ir a la cruz de Cristo, pedirle perdón, ahí, solamente ahí podemos vencer nuestra carne. Y Romanos 8 es un canto de esperanza, nos revela la vida en el Espíritu. Romanos 8 comienza diciendo que no hay condenación, es una declaración de triunfo. No hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí están en Cristo? Celebre con un aplauso, porque no hay condenación sobre tu vida. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El tema y la gran pregunta es, y decirle al que está a tu lado, ¿estás en Cristo? Esa es la gran pregunta. Pero no hay condenación en los que estamos en Cristo Jesús. Dios, el Señor, nos liberó. Romanos 8 habla de que el conflicto entre la carne y el Espíritu es vencido por la obra del Espíritu. Y el canto de esperanza, ¿no? Que padezca lo que padezca, sufra lo que sufra, pase por donde pase, nada te va a separar de su amor. Y por sobre todas las cosas siempre vas a tener una posición de más que vencedor. Ahora, para apropiarnos de este hipernicao, de esta palabra, para hacerla viva, porque usted la puede conocer mentalmente, puede desmenuzarla mejor que yo, hasta puede hablar griego, puede hacerla puré esta palabra teológicamente, pero si no la vive, no le sirve de nada. No le sirve de nada. Romanos capítulo 8, versículo 1 comienza diciendo, por lo tanto no hay condenación en los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, no luche con la culpa. Si la culpa viene a su vida, Satanás se está atacando, porque nadie lo puede condenar si es que realmente usted está en Cristo. Y el verso 5 dice lo siguiente, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan su mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Pero hay una coma y dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Hay un conflicto entre mis pensamientos humanos naturales, el querer agradarme a mí mismo, mis emociones, mis sentimientos, mis placeres, y la lucha de agradar a Dios en sus normas, mandamientos,
en una vida santa, una vida que honra a Dios. Es un gran conflicto. Ahora, los versículos nos hablan de gobierno. Y la pregunta es, ¿quién gobierna tu vida? ¿Te pensaste quién gobierna tu vida? El mercado. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién está tomando decisiones por vos? ¿Te preguntaste quién o qué te hace gestionar tu vida? Gestionar es hacer que las cosas produzcan, se resulten, se manifiesten. ¿Quién está gestionando tu vida? ¿El mundo, las circunstancias? ¿Quién gobierna la desesperación? ¿Quién gobierna? ¿Quién te hace tomar decisiones? Tenemos que entender que vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo requiere algo que debemos entenderlo. Tenemos que ser hijos de Dios. Y que usted venga a la iglesia hace 40 años no lo hace un hijo de Dios. Gracias. No lo hace un hijo de Dios. Usted puede estar bautizado y no ser hijo de Dios. Puede ser un mojado, pero no un hijo de Dios. Porque el ser hijo de Dios implica lo que no nos gusta, arrepentimiento. Arrepentimiento es iba para allá y ahora voy para allá. Arrepentimiento es antes me iba al sargento, ahora ya no voy más al sargento. Antes veía cosas que ofendían a Dios, ahora ya no veo más las cosas. Antes decía cosas que hoy no digo. Un hijo de Dios tiene que tener arrepentimiento. Volvemos al pecado porque no nos arrepentimos. La palabra arrepentimiento es muy interesante. Tiene que ver, la idea es con un dolor profundo desde las entrañas, que, para que pasárselo en cordobés básico, esos dolores profundos en el estómago que te hacen correr al baño. Ibas para allá y de pronto te agarró el retorcijón y disparás para el baño. Esa es la idea. Y en el baño te vaciás, sacás todo lo feo. ¿Está entendiendo lo que es arrepentirse? Mi pregunta es, ¿te has arrepentido? ¿Entendés que sos hijo de Dios o dudás de tu salvación? ¿O dudás de tu salvación? Qué triste es pasar 30 años en la iglesia o venir desde chiquito a la casa y no ser salvo por gracia. Qué triste es cantar al Señor Dios de los imposibles y no ser un hijo de Dios. Necesitamos entender que para ser más que vencedor tengo que tener certeza de mi salvación, tengo que pasar por la cruz, tengo que ceder mi gobierno al Señor. Porque si nos gobernamos nosotros mismos vamos a terminar nuevamente en el pecado, vamos a terminar metiendo la pata, vamos a terminar volviendo para atrás. Si nos gobernamos a nosotros mismos, vamos a vivir en un constante ciclo de acierto y desaciertos, acierto y desaciertos, de buenos tiempos y de malos tiempos. Si usted gobierna su vida, puede ser que tenga victorias, porque es una persona capaz, es una persona inteligente, porque se esfuerza, porque es bueno, pero es un simple vencedor. Hay cosas que no va a poder luchar, porque para eso Dios lo tiene que poner como hipernicao. Y para eso usted tiene que ser un hijo de Dios. Y quiero hablarle a los que en esta casa hace muchos años que vienen. ¿Sos hijo de Dios? Tu vida refleja que Cristo es el Señor de tu vida. Tu vida muestra realmente, o voy a cambiar la frase, mi vida muestra que Cristo es mi papá, mi Señor, mi amo absoluto. El versículo 12 del capítulo 8 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la vivir conforme a la carne. No es vivir conforme a la carne. Y el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Vuelvo a preguntarte, ¿quién gobierna tu vida? Las últimas decisiones que tomaste, ¿cómo las tomaste? ¿Por placer? ¿Por ganas? ¿Por presiones? ¿Por el ambiente? ¿Por las circunstancias? Soy más que vencedor cuando entiendo que soy un hijo de Dios. Debo asegurarme que el Espíritu de Dios, por ser hijo, habita en mí. Y el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy su hijo.
que vengas a esta iglesia, que hayas nacido en el seno de una familia, o que vayas a cualquier iglesia, no te hace hijo de Dios. Que hayas dicho una vez, Señor, aquí estoy, me arrepiento de mi pecado, como loro viejo que repite ahí porque le dan un pedazo de pan con alcohol, no te hace hijo de Dios. Si fuera así, la cantidad de miles de personas que han pasado en las campañas recibiendo y haciendo la oración de fe, nuestro país debería ser diferente. Pero decir que quiero ser hijo de Dios no me hace un hijo de Dios, porque para ser hijo de Dios me tiene que doler en la panza el pecado, me tiene que pesar en mi corazón, me tiene que sacar lágrimas y tengo que correr a la cruz a vaciarme de pecado. Y a partir de ahí el Espíritu que viene a mi vida, guía mi vida, me orienta, me da lo que Él tiene para darme. Puedo ser hiperquinado cuando soy un hijo de Dios. Pero también el segundo punto importante para entender que soy hiperquinado tiene que ver con esto del gobierno. Es cederle el gobierno a Él, darle el gobierno de mi vida a Él. Y esto solo es posible cuando tengo un encuentro íntimo, profundo y personal con la persona de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo me parte en dos. Mire Pablo, ahí estaba Pablo, conocedor, fariseo, hombre lleno de conocimiento, hombre lleno de fe, porque perseguía a la iglesia creyendo que agradaba a Dios. Él hacía las cosas porque entendía que la estaba haciendo bien. Pero ahí iba muy feliz caminando, camino a Damasco con todo su séquito listo para pegarle un golpe a la iglesia, y en el camino se encuentra con el Señor. Y el Señor literalmente lo quiebra en dos, al punto del que aquel que venía siendo seguido por un montón, cae al suelo, queda ciego y lo tienen que llevar de la mano y sentarlo en una silla durante 3 días. Fue quebrado totalmente en su teología, en su doctrina, en sus pensamientos, porque tuvo que cederle el gobierno a Dios. Moisés, el príncipe que metió las de andar, se fue, terminó siendo un pastor de ovejas ajenas durante 40 años. El Señor lo demolió, quitó todo lo que tenía en su cabeza, en su corazón, en su vida, preparándolo para un solo encuentro con una zarza ardiendo en medio del desierto. Y de ese encuentro llegó un pastor, un príncipe fracasado, un pastor de ovejas ajenas, y salió el libertador del pueblo del Señor. Cuando yo tengo un encuentro íntimo con el Señor, cuando entiendo que Efesios capítulo 5, verso 18, la parte final dice, sean llenos del Espíritu Santo, me está hablando de que tengo que tener un encuentro donde le cedo mi gobierno al Señor, donde digo, Señor, hasta aquí llegué, yo no manejo más porque cada vez que manejo choco, me como todos los pozos habidos y por haber en la ruta. Si el Señor gobierna, el Señor debe ceder, tenés que cederle a Él. Tu economía, tu familia, todo tiene que estar bajo el gobierno del Señor. Pero quiero seguir avanzando porque la tercer clave para ser un hiperquinado me lleva a ser el que vence las circunstancias, los vicios, las maldiciones, los fracasos, las malas decisiones. La tercer clave tiene que ver con amar a Dios. Algo que hemos hablado varias veces aquí. Si el Señor no es tu único amor, hace rato que perdiste el primer amor. ¿Qué amas más que el Señor? Si yo le digo, usted ama al Señor, todos vamos a levantar la mano, ¿vio? Porque algunos nos vamos a hacer los osos por las dudas. Pero seguramente vos le salís a la calle y preguntás, ¿vos amás a Dios? Y la gente te va a decir que sí. Están fumando un porro y le preguntás, ¿amás al Señor? Y te dicen que sí, no tienen problema. Pero amar a Dios es ponerlo en primer lugar, y no puede haber otro amor que no sea Él. Yo no puedo amar, hemos hablado de este tema en esta casa varias veces. Él tiene que ser mi único amor. Debo amar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Debo estar apasionado por Dios, y permítame decirle algo, por su iglesia. Porque no se puede amar al novio y no amar a la novia. No se puede hablar bien y honrar al novio y deshonrar a la novia. ¿Usted permitiría que alguien deshonre a su esposa? ¿Usted permitiría que alguien deshonre a su novia? Y muchos de nosotros, disfrazados de religiosos sabilotodos, hablamos mal de la novia o menospreciamos la novia de Cristo. Amar a Dios es amar a la novia.
es estar comprometido con el plan de Dios en la tierra, que es la iglesia. Cuando yo entiendo esto, hago verdad lo que dice el versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Si amas a Dios, vivas lo que vivas, lo vas a sobreponer. Vas a ser hiperquinado sobre tu enfermedad, sobre tu economía. No importa que estés comiendo pan duro, vas a ser vencedor de esa circunstancia, porque amas al Dios que te da el pan duro. Y no amás a Dios solamente cuando hay asado los primeros 5 días del mes. Amás a Dios apasionadamente porque entendés que Dios es todo lo que necesitas. Vi un reel el otro día que un predicador, un hombre joven, decía: bendito el día en que me traicionaron, porque ese día me di cuenta el valor que tener a Cristo. Bendito el día en que me quedé sin trabajo, porque ese día descubrí que el Dios de los cielos me provee. Bendito el día en que me vino esa mala noticia, porque ese día entendí que Dios me sostiene en la adversidad. Que Dios hace que todo funcione para tu bien cuando lo amás. Cuando lo amás. Muchos amamos a Dios hasta que juega Boca y River el domingo a la mañana, o Talleres Belgrano. Muchos amamos a Dios hasta que nos va bien y podemos irnos de vacaciones, podemos celebrar otras cosas. Amar a Dios es no enojarme con Dios. Dígame la verdad, no levante su mano. ¿Cuántos se enojaron con Dios el año pasado? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cuántos se han quejado a Dios? Y a mí me encanta el amor de Dios, ¿no? Porque Él escucha nuestra queja, nuestro rezongo. ¿Y cuánto le hemos impuesto nuestros planes al Señor? Señor, esto tiene que ser así. Y Dios nos sigue amando. Amar a Dios. Si descubrimos que todo lo que vivo me posicionan en una verdad que es ser más que vencedor, pero la clave es amar a Dios. Amar a Dios. La clave es ser su hijo. La clave es entender que soy su hijo. La clave es encontrarme cara a cara con el Dios que me transforma, no con una canción bonita, no con un lindo mensaje que pueda dar el mejor predicador del mundo. Es cara a cara con el Dios que me conoce en las buenas y en las malas. Me conoce en las agachadas y en los secretos de mis vidas. Y viene a mí, me dice: vení, Rubencito, con un papel, no tengo ningún papel acá, ¿no? Con un papel, me hace un bollo. Me dice: a partir de ahora, yo te voy a hacer como yo quiero. Eso es entender que tenemos que caminar hacia ser hiperquinados. Y cuando voy entendiendo esto, de pronto ya me estoy acercando a los versículos anteriores a la declaración que somos más que vencedores. Dice: ¿qué diremos frente a esto? ¿Frente a qué? A que en Cristo, siendo sus hijos, bajo el gobierno del Espíritu y amándolo apasionadamente, ¿qué diremos frente a esto? Que si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Decirle que está a tu lado: nadie está en contra tuya. Si sos un hijo gobernado por el Espíritu que ama al Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Nadie, porque Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién me va a apartar del amor de Dios? Nada podemos hacer que nos aparte de su amor, pero nosotros sí podemos dejar amar al Señor. Cada vez que usted mete las de andar, cada vez que yo peco, estoy dejando de amar al Señor. Nada me aparta del amor de Cristo. Y la lista: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Bueno, aquí no hay persecución. Sin embargo, esta declaración, verso 37, en todo esto, ¿en qué? En la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, la condenación, la injusticia, en todo peligro, en todo. Sin embargo, somos hipernicaos, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. No nos quita los problemas del Señor,
nos pone sobre los problemas, nos pone en autoridad sobre los problemas, nos da la capacidad de seguir avanzando aunque nos duela todo lo que nos tenga que doler, aunque no tengamos ni pelusas en los bolsillos, avanzamos porque le amamos, porque Él nos gobierna y porque un día el Señor nos quebró al medio. Y de ese quebrantamiento surgió un nuevo Rubén, una nueva Graciela, un nuevo Juan, un nuevo Pedro. ¿Quién? Estoy convencido, dice Pablo, me encanta. Pablo convencido, este peso en la boca de Pablo es tremendo. Porque le voy a decir, Pablo estaba convencido de lo que hacía, tenía sangre en sus manos, encarcelaba, mataba a cristianos, mujeres, niños. Él estaba convencido de lo que estaba haciendo. Se encuentra con el Señor, tiene un encuentro traumático con el Señor que lo quiebra al medio. Viene el Señor, lo transforma en su hijo, ama a Dios profundamente y él dice claramente, ahora estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Muchos somos vencedores, pero no hipernicados. Muchos vencemos, hemos vencido y podemos hablar de muchas victorias que hemos tenido, pero podemos hablar también de que hemos vuelto atrás en muchos de nuestros caminos, que hemos dado un paso para adelante y 2 revolcones para atrás. Muchos podemos hablar de cómo hemos caído en el engaño que nos han llevado a tomar malas decisiones. Muchos podemos hablar de las metidas de pata que otros me arrastraron, que gobernaron mi vida. Pero si yo me aseguro que soy un hijo de Dios y el Espíritu habita en mí, y en un encuentro profundo de amor al Señor, le cedo el gobierno de mi vida al Señor, soy un hipernicao, un más que vencedor, alguien que se compromete con Cristo, alguien que vive a Cristo, alguien que comienza a caminar guiado por el Espíritu, alguien que entiende que la más cruenta batalla que la cual tenemos que vencer es contra nosotros mismos. Su peor enemigo, mi peor enemigo, soy yo. Yo debo dejarme vencer por la cruz para poder hiperquinao, estar por sobre la cruz. Crucificarme con Cristo. Estos 2 capítulos nos hablan de la batalla que hay en el interior de todos los que estamos aquí, pero también de la esperanza de que podemos salir de este lugar hipernicao, por sobre cada circunstancia que esté viviendo, por sobre todo aquello que te está sacando lágrimas, o también sobre lo bien que te está yendo. Hay muchos que cuando nos van bien las cosas nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Nos olvidamos que no teníamos y el Señor nos dio todo. Y ahora el Señor pasó a segundo lugar. Podemos estar por sobre aquello de lo bien que nos va si somos hipernicaos. Pero si no sos un hijo de Dios, si no amas a Dios profundamente, si no te encontrás con el Dios que quiere transformarte, siga participando, dice la tapita de gaseosa. Será un buen vencedor, pero nunca un más que vencedor. Posicionado por encima de una victoria completa sobre tu vicio, sobre tu carácter, sobre tus problemas, sobre tus circunstancias. Necesitamos entender esta verdad. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Para ser un hipernicao, un más que vencedor, solo será posible si tengo un compromiso de vida con Cristo, basado en un genuino arrepentimiento y aceptación del perdón que otorga la cruz. Compromiso en el que permanezco porque amo a Dios con todo mi ser y decido vivir bajo la guía y gobierno del Espíritu Santo. Y todo esto como resultado de un encuentro profundo, real, concreto con Dios, Espíritu Santo. Inclina tu rostro y que el Espíritu comience a hablarte Él ahora de lo que has escuchado.
que toda palabra humana y natural desaparezca de tu conciencia y que el Espíritu ponga en relevancia aquello que tenés que escuchar. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Una victoria completa sobre lo que estoy viviendo, que no me hace inmune a los problemas, que no me quita la ausencia de las dificultades, sino que me pone por encima de las dificultades. Que no hace desaparecer la tormenta, sino que me hace volar por encima de las nubes. Que no cesa la tormenta, sino que me muestra que el Señor está en la barca. Hipernicao es posible para los hijos de Dios. Hipernicao es posible para los que aman realmente a Dios. Hipernicao es posible para aquellos que se animan a pararse delante de Dios y le dicen: Señor, transfórmame. Póngase de pie, iglesia, por favor. Cierra tus ojos un instante. Y el primer desafío que el Señor nos trae en esta noche, en esta mañana, es preguntarte, sinceramente preguntaste: ¿sos hijo de Dios? ¿Habita el Espíritu Santo en vos? ¿Tuviste un día arrepentimiento en tu corazón de todos tus pecados? ¿Le pediste perdón al único que te puede perdonar? ¿Le pediste perdón al Padre que te estaba esperando con sus brazos abiertos? Y que no te pregunta lo que hiciste, solo te pide que te arrepientes de lo que hiciste. ¿Sos hijo de Dios? ¿Naciste en una familia cristiana? ¿Sos hijo de Dios? ¿Sos un papá, una mamá que viene a la iglesia hace tanto tiempo? ¿Son hijos de Dios? ¿Sos el pastor Rubén? ¿Sos hijo de Dios? Rubén, ¿sos hijo de Dios? Soy maestro de niño. ¿Sos hijo de Dios? Si tenés dudas de tu salvación, pedile a Cristo que venga a tu vida. No con una oración repetida como loro viejo, sino con una convicción de que te duele el pecado. Si nunca antes entendiste esto, esta mañana estás acá porque el Señor quiere hacerte su hijo. Simplemente reconoce que venís caminando muy torcido y que necesitas perdón. El segundo desafío es que podés ser hijo pero no amar al Señor. Alejarte, Él nunca te va a dejar de amar, pero vos sí como hijo podés dejar de amar. Y mire usted la historia de cuántos hijos deshonran a sus padres dejándoles de amar, yéndose de la casa, viviendo vidas ajenas a lo que en su hogar fueron enseñados. En el mismo plano, pero en el espiritual. Yo puedo ser un hijo y ser pródigo. Andar de fiesta en fiesta. Hoy la sala del rey, mañana el sargento, pasado me voy a tal lado y después me junto con los muchachos, me tomo unas birras, unos fernet y ahí ando vida tras vida. O tengo relaciones con cualquiera, total, soy joven. O soy una persona grande, pero manejo mi vida como yo quiero. Y el ejemplo que le doy a mis hijos es que no amo a Dios. Que no amo a Dios. Amá a Dios con todo tu corazón. Amá a Dios y amá lo que ama a Dios. Y el tercer desafío en esta mañana es dejarse vencer por la cruz del Calvario. Dejarse quebrantar por la cruz del Calvario.
venir a esa cruz bendita que al quebrarme permite que una nueva naturaleza comience a brotar de mi vieja naturaleza. 3 desafíos. Cada uno sabrá lo que el Espíritu le indica. Pero queremos abrir un altar para juntos orar unos con otros. Algunos para recibir confirmación de su salvación, algunos para pedir salvación, algunos para